por solo 1.500 pesos. Canal 1. Más compañía. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo closed caption. Son las 9 en punto. CMI, la noticia. Café alcanza precio récord en la bolsa de Nueva York, $2.79. Carga de café en Colombia supera los 2.500.000 pesos. Gigantesca movilización de ayudas para damnificados del invierno. Consejo de Estado blinda investigación contra campaña Petro Presidente por violar presuntamente topes electorales. Mancuso tiene 60.000 procesos pendientes, advierte Corte Suprema. Denuncian por falso testimonio a exdirectivos de gestión de riesgo. Rusia está dispuesta a hablar de paz con Ucrania, dice Canciller Murillo. Nuevo alivio a deudores del ICETEX. Escándalo en Estados Unidos. Trump nomina para fiscal a congresista acusado de tráfico sexual. Colombia alista reactivación de exportaciones de energía a Ecuador. Y en deportes, todo sobre la definición de los últimos clasificados a los cuadrangulares y los equipos que se van al descenso. Los músicos colombianos brillan en la edición número 25 de los Latin Grammy. En instantes los espero con todos los detalles de la celebración que llevan a cabo nuestros músicos en Miami, Estados Unidos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La puja por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional está que arde. Revelo detalles. 2. Le cogió la noche al alcalde Carlos Fernando Galán para hacer algunos nombramientos. 3. Tambalea la ley de financiamiento. Los congresistas hacen caso omiso de las llamadas del gobierno. 1, 2 y 3 al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bienvenidos a la última emisión de CMI La Noticia. El precio del café colombiano en el mercado de Nueva York alcanzó un nivel récord. La libra del grano llegó a una cotización de $2.79, un precio que no se registraba desde hace 13 años. La carga de café en Colombia también alcanzó un precio récord de $2.505.000 pesos. El precio del café sigue marcando máximos históricos y en la jornada de este jueves el grano se cotizó a $2.79 la libra, niveles que no se observaban desde hace 13 años. La tendencia se da por la menor oferta de Brasil como primer productor, lo que mantiene una presión al alza sobre los mercados internacionales. El aumento se refleja en el precio interno que ya alcanzó los $2.505.000 pesos, una alza de 3,08% frente a la jornada de ayer. Las cifras aumentan el valor de la cosecha cafetera en favor de los productores. Como consecuencia de las dificultades climáticas que se presentan en los dos principales países productores de café del mundo, Brasil y Vietnam. Este aumento significativo del precio llega en momentos en que Colombia avanza en más de 400 municipios cafeteros con su cosecha del segundo semestre. Estos recursos dinamizan las economías de las regiones y, por supuesto, ayudan a que las familias caficultoras irriguen la economía de todas sus regiones. La tendencia podría mantenerse hasta el cierre del año. En otras noticias, se agudiza la emergencia invernal en todo el país. La Fuerza Aeroespacial desplegó todo un operativo para llevar ayudas a los damnificados. El presidente Gustavo Petro sobrevoló la zona afectada por las inundaciones en La Guajira. Ante la crisis invernal que se presenta en el departamento de Chocó, la Fuerza Aeroespacial desplegó 2 aeronaves con más de 8 toneladas de ayudas. El día de hoy, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar, se efectuó el apoyo de transporte de carga humanitaria, llevando así 8.5 toneladas de ayuda humanitaria a estos territorios para atender las necesidades del pueblo colombiano. Las ayudas dispuestas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres serán entregadas a la Cruz Roja en Quibdó.
pero de igual manera mantiene en alistamiento toda la capacidad desde Bogotá con sus aeronaves pesadas y medianas de carga, asimismo como las capacidades que se cuentan en el Comando Aéreo de Combate número 5, con los helicópteros Ángel para evacuaciones y traslados en caso de ser requerido. Las ayudas humanitarias incluyen más de 900 kits de aseo, alimentación e implementos de cocina. Continuarán atendiendo a los llamados de emergencia por parte de la Fuerza Aeroespacial, llevando ayudas donde sea necesario. El Consejo de Estado blindó al Consejo Nacional Electoral en la investigación que adelanta a la campaña Petro Presidente por la presunta violación de los topes de financiación. Con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto, la sección quinta del Consejo de Estado determinó que no puede ser sujeta a ningún tipo de control judicial la resolución del Consejo Nacional Electoral que abre investigación al presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales. Esto por cuanto no ha habido un fallo de fondo en este caso. Esa determinación se tomó al rechazar la primera demanda que llegó al alto tribunal pidiendo tumbar la resolución de la imputación de cargos contra el presidente. La demanda advertía que el Consejo Nacional Electoral no tenía competencias para imputar al presidente de la República. Por presunta financiación ilegal de su campaña a la presidencia en 2022, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro. El nuevo proceso que abrió la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro se da en razón de un denuncio penal interpuesto por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, en el sentido de supuesta financiación ilegal con fuente prohibida de la campaña que llevó al hoy jefe de Estado a la presidencia de la República en 2022. Mediante este oficio, la Comisión de Investigación y Acusación convocó al concejal a que amplíe su denuncia ante esa célula investigativa por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. El presidente Gustavo Petro tiene otros procesos en esa comisión de investigación. La Corte Suprema de Justicia explicó las razones por las cuales negó la libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso. Señaló que actualmente tiene 60.000 causas pendientes ante la justicia. Tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso, el presidente de la Sala de Casación Penal del Alto Tribunal expresó: ayer se produjo esa decisión en donde se deja ver cómo una medida tan importante como es la concesión de la libertad a una persona de estos antecedentes no debe ser la medida primera a aplicarse. Hacemos una serie de recomendaciones, pero también de apreciaciones en torno al derecho de las víctimas. En la decisión, los magistrados le recordaron al ex jefe paramilitar las deudas pendientes con miles de víctimas. Es que estamos hablando de más de 60.000 conductas punibles realizadas por el señor Mancuso. Mancuso quedó en libertad tras ser designado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, para la Alta Corte no hay claridad en las condiciones. Al reconocerse la libertad, al designarse gestor de paz, al no decirse expresamente en qué va a consistir, al no generarse unos controles, entonces, ¿dónde queda el proceso? ¿Dónde quedan esas víctimas? ¿Dónde quedan esas medidas de aseguramiento que jueces de la República o que fiscales de la República con jueces de la República supieron imponer, que bastante también les generó a ellos, porque muchos de ellos fueron expuestos en su seguridad? Las declaraciones se dieron durante el primer encuentro de jurisdicción penal ordinaria, 20 años del sistema penal acusatorio en Colombia, que se realiza en Paipa, Boyacá.
Desde Cúcuta, familiares de víctimas de los paramilitares piden que el excomandante de las autodefensas, Salvatore Mancuso, cuente toda la verdad sobre las acciones adelantadas por los paramilitares en medio del conflicto. Familiares de las víctimas de Salvatore Mancuso en norte de Santander aplaudieron la negativa de libertad del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicen que hasta el momento, como gestor de paz, no ha dado resultados. Que lo tengan allá encerrado, que pague, que diga la verdad, que haya justicia, reparación y no más repetición. Según las autoridades, 11.900 personas en norte de Santander fueron víctimas de los paramilitares. Si no lo ha hecho ahorita, que es gestor de paz, que lo trajeron de Estados Unidos para Colombia con ese propósito, no ha cumplido, entonces ¿qué esperamos si le hubieran dado la libertad? Es necesario que Mancuso le cuente al país de su relación con criminales y personalidades que se encuentran en la impunidad y que tienen que responder ante la justicia por los muertos y desaparecidos en norte de Santander y la frontera con Venezuela. Arrecia el enfrentamiento entre grupos armados en Arauca. A través de un comunicado, el ELN reconoció la ejecución de 2 personas de la región a las que señalaba como mercenarias. Las organizaciones y los movimientos sociales rechazaron el accionar de ese grupo guerrillero. Oriente Rebelde. El Frente Oriental del ELN acusó a los 2 ejecutados de haber quemado 2 camiones, uno que transportaba queso y el otro de un ciudadano de la región. En el barrio San Antonio, municipio de Tame, departamento de Arauca, fueron ajusticiados Carlos Larraondo y Carlos Torres. Una actitud que fue rechazada por los analistas del conflicto armado. Nosotros estamos seriamente preocupados por la situación de Arauca, porque ya el nivel de tensión entre grupos armados, ahí opera el ELN, el Frente de Guerra Oriental, y también opera el Frente Décimo, al mando de alias Pescado, y estos 2 grupos se han declarado una guerra. No es la primera vez que ocurre, pero siempre las afectaciones a civiles son gigantes. Entonces el ELN ahora está haciendo una especie de campaña de limpieza y se adjudican estos 2 últimos asesinatos, pues lo cual es gravísimo. Según la ONU, en Arauca, los grupos armados han asesinado a 13 defensores de derechos humanos este año. Lo que tenemos que hacer realmente es que el ELN adquiera un compromiso de desescalamiento de las acciones bélicas. El problema es que eso implica también que la fuerza pública del gobierno colombiano pues tome posición frente a la recuperación del control territorial en Arauca, porque si hay zonas que siguen, digamos, con un control muy fuerte del Frente Décimo, que en este momento no está en negociaciones, pues uno no se explica cómo, digamos, la fuerza pública tampoco ha tomado medidas contra este grupo que sean realmente efectivas. Hemos perdido mucho la capacidad de inteligencia y la capacidad de acción. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN se verán las caras nuevamente el próximo 19 de noviembre en busca de pactar un nuevo cese bilateral del fuego. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del expresidente del Senado, Iván Name, asistió a la Corte Suprema de Justicia. Declaró en el caso de presunta corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que demandó por falsedad testimonial a los exdirectivos de la entidad. La concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del expresidente del Congreso, Iván Name, entregó explicaciones a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre la financiación de su campaña política. Fue una gran oportunidad para poder reiterar y ratificar la inocencia de mi padre. María Clara Name fue nombrada por Sneider Pinilla en el escándalo de corrupción de la Unidad de Riesgo. Según el expediente, ella habría recibido parte de los dineros que le habrían sido entregados a su papá para financiar su campaña al Consejo de Bogotá. Pero quiero decirles que las cuentas de campaña son de público conocimiento. Su abogado Jaime Lombana dijo que denunciaron a quienes los salpicaron. Contra el señor Sneider Pinilla, contra el señor Olmedo López, por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Gabriel Calle, alcalde de Montelíbano en Córdoba, y Gabriel Enrique Calle, candidato a la gobernación de ese departamento, papá y hermano del congresista Andrés Calle, también fueron señalados de recibir dineros de la corrupción. Ellos serán escuchados mañana por la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno de Vladimir Putin está dispuesto a hablar de paz con el de Volodymyr Zelensky. Eso fue lo que dijo hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra de visita en Moscú. Además de las relaciones bilaterales que fueron tratadas por el ministro Luis Gilberto Murillo, canciller, y su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, fue tratado el tema de la guerra con Ucrania. Trajimos un mensaje de paz en lo que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y les invitamos a resolver esto en diálogos políticos y diplomáticos, a conversar sobre la paz y que Colombia está dispuesta a contribuir en la medida que lo soliciten. Y fue muy claro el ministro Lavrov que Rusia está dispuesta y abierta a conversar sobre paz con Ucrania y que ese ha sido el mensaje del presidente Putin, así que Colombia seguirá trabajando por la paz. El canciller, quien estudió en Moscú, recibió el título honoris causa de la Universidad de Geología de Rusia. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, sancionó la ley que impide la inmovilización de las motos en ciertas circunstancias. Con la ley sancionada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, las motos no podrán ser inmovilizadas por infracciones menores. Antes eran inmovilizadas y al infractor se le ponía el comparendo. Doble gasto, de acuerdo con los autores de la iniciativa. Es una reforma al Código de Tránsito o Ley 769 de 2002, que iguala las causales de inmovilización entre conductores de vehículos y de motocicletas. El presidente Gustavo Petro no la sancionó, por eso le correspondió al jefe del legislativo. Hoy en Colombia hay 11,5 millones de motocicletas. La mayoría de ellos son personas que trabajan de su motocicleta, su sustento, el mensajero, el que vive como herramienta de trabajo en la moto. De acuerdo con los autores de la norma, se acaba con ello el negocio de grúas y parqueaderos que tenían azotados a los ciudadanos que se movilizan en motocicletas. Gremios médicos plantearon sus cuestionamientos a la reforma a la salud que esta semana se discute en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Piden que el régimen especial de contratación beneficie a trabajadores de hospitales y clínicas privadas. A través de este comunicado, difundido además con un video por redes sociales, la Asociación de Sociedades Científicas, uno de los más representativos gremios de los médicos en Colombia, hace observaciones a los artículos aprobados en la nueva reforma a la salud que cursa en la Cámara de Representantes por considerar que lo aprobado hasta ahora no mejora las condiciones laborales del personal de la salud. Esto no nos representa ningún cambio en la contratación laboral de los trabajadores de la salud. Sigue siendo tan precaria como lo es actualmente. Esta semana en primer debate fueron aprobados 21 de los más de 50 artículos que tiene la reforma a la salud. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior anunció un nuevo plan de beneficios para los deudores de la entidad. Buenas noticias para los deudores de ICETEX. Durante la Feria de Oportunidades que tuvo lugar en Cali y de la que participaron 1.500 estudiantes, la presidenta encargada de la entidad, Patricia Abadía, entregó importantes anuncios para sus beneficiarios. Las personas que hoy en día y los jóvenes que se encuentran endeudados con el ICETEX pueden condonar hasta el 100% de sus intereses corrientes vencidos y moratorios. Esta jornada va a iniciar el 18 de noviembre y va hasta el 21 de diciembre. Este beneficio será aplicado para quienes completen entre 90 y 360 días en mora. A este programa se suman la condonación parcial de capital por compensación social y la propuesta de que las entidades territoriales financien la educación superior con recursos del Sistema General de Regalías. En Bogotá
Bogotá, las autoridades desmantelaron una central telefónica dedicada a la extorsión que funcionaba dentro de la cárcel La Modelo en el occidente de la capital. Como si se tratara de un call center, pero dedicado al delito de la extorsión, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar a un grupo delincuencial que desde la cárcel La Modelo lograba rentas criminales entre 60 y 100 millones de pesos semanales bajo la modalidad de extorsión. Es un gran resultado, muy importante. Debo destacar que la extorsión carcelaria que surge de las cárceles en nuestra ciudad está cercana al 40%. El 40% de la extorsión que ocurre en Bogotá surge de las cárceles. En la diligencia de registro y allanamiento se logró la incautación de 8 armas cortopunzantes, 58 dispositivos móviles, 12 cargadores, 28 cables USB, 77 tarjetas SIM card y 8 cuadernos con libretos extorsivos e información relevante que estos delincuentes utilizaban para extorsionar. En lo corrido del año se han capturado 198 personas por el delito de la extorsión. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá presentó la nueva factura que llegará a partir de noviembre a los usuarios de la capital del país. A partir de noviembre, la empresa de acueducto va a realizar el cambio en el formato de la factura, buscando que los usuarios permitan gestionar de manera más responsable el uso del agua con la información adecuada. Entre las novedades destacadas que va a ofrecer esta nueva factura está el acceso directo al portal de pagos de la empresa de acueducto y alcantarillado a través de PSE al escanear un código QR. También tiene unas alertas de pago que le indican si su factura es completamente en fondo blanco, son 0 días de mora. Si está a fondo azulito, ya ahí es porque tiene 60 días de mora y si no pagas muy seguramente que estamos a punto de cortárselo, si no es que ya se lo cortamos. Y fondo rosado es que ya se pasó los 60 días de mora. Los ciudadanos no tendrán que realizar ningún trámite para recibir la nueva factura. Este documento seguirá llegando a los hogares como de costumbre. Mi canto sencillo quiero cantarle a mi patria, porque me ha dado mucho y no le he dado nada. Hacemos una pausa en CMI La Noticia. Al volver hablaremos de estos y otros hechos. Donald Trump nomina al polémico congresista Matt Gaetz como próximo fiscal general de Estados Unidos. Tormenta tropical Sara amenaza a Honduras y Nicaragua. Y aquí estamos, para cuidarte y recargarte, creando vehículos innovadores en seguridad, viajando en armonía con el planeta, para proteger a los tuyos y a los que te rodean. Porque siempre hacemos todo para que tu seguridad vaya más allá. Volvo, seguridad que recarga tu vida. Magia es estrenar el celular de Falcao esta Navidad. Pide en Claro el nuevo Honor 200 de 512 gigas y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta. Ganas de El Corral. Son esas ganas que llegan en cualquier momento. Y se calman con un corralazo. Con esa hamburguesa y esas papitas tan corral. Corralazo. No te quedes con las ganas. En Navidad, Jumbo y Metro. Del 14 al 20 de noviembre, hasta 50% de descuento en árboles y decoración navideña o hasta 60% pagando con tarjetas Encosud o tarjetas del Grupo Aval. Color Loto. 6 colores, 6 numeritos. Me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juégalo ya. Autoriza con juegos. Nueva crema para peinar Ego. Peinarse para verse despeinado es de hombres. Como la nueva crema para peinar Ego. Consigue un look natural y flexible, con fortalecimiento capilar, con biotina y vitamina E. Prueba la nueva crema para peinar Ego, con fragancia masculina y una exclusiva fórmula para hidratar tu pelo, dejando un acabado natural y flexible. Nueva crema para peinar Ego. Es de hombres. Encuéntrala desde 1,200 pesos. Millones de personas son atacadas por bacterias bucales invisibles, dañinas, la causa raíz del mal aliento, bacterias en encías, caries, placa y sarro. Por eso Colgate combinó la mejor ciencia y tecnología en Colgate Total. A diferencia de otras, su fórmula superior remueve las bacterias y crea una poderosa barrera de protección por hasta 24 horas que previene que vuelvan. Toma el control de tu salud oral previniendo los problemas antes que aparezcan. Con Colgate Total.
Prepárate para el Black Jumbo con las 72 horas de ahorro, exclusivo en tiendas jumbo.co. Hasta 55% de descuento en tecnología y electrodomésticos. Corre antes de que se acabe el tiempo. Delsa nueva fórmula polvo ultra fino. No volverás a ver residuos ni grumos en tu ropa, pisos o en tu casa. Es tecnología al alcance de todos, porque la limpieza es de todos. Este año tu agüero para viajar se cumple con tus tarjetas Bancolombia. Participa por uno de los 100 viajes dobles a Brasil, México o un crucero por el Caribe. Si eres cliente Bancolombia, entre más pagues con tus tarjetas débito o crédito, más oportunidades tienes de ganar. Una de tus compras podría ser la ganadora. Ella siempre quiso conocer México, así que este año corro para cumplirle el sueño. Un fuerte escándalo estalló en Estados Unidos luego de que el presidente electo Donald Trump nominara para ocupar el cargo de fiscal general al legislador Matt Gaetz, un congresista republicano que está vinculado con casos de tráfico sexual. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del congresista Matt Gaetz del ala dura del partido como próximo fiscal general del país. Gaetz ha sido una figura influyente en temas de seguridad y justicia en el Congreso. Es un gran honor para mí anunciar que el congresista Matt Gaetz de Florida queda nominado para ser el fiscal general de Estados Unidos. Matt es un abogado tenaz y profundamente talentoso. Gaetz es un fuerte defensor de las falsas denuncias de fraude durante las elecciones del año 2020 y además se lo vincula con casos de tráfico sexual. Como fiscal general, Gaetz estará a cargo del Departamento de Justicia con el objetivo de endurecer las políticas de inmigración, reorganizar el sistema judicial y eliminar lo que Trump ha descrito como la instrumentalización de la organización bajo la administración de Joe Biden. Este nombramiento, que requiere confirmación del Senado, es el central en la administración de Trump, quien busca un fiscal general con una lealtad firme. Asimismo, Donald Trump eligió a Robert F. Kennedy Jr. para el Ministerio de Salud de los Estados Unidos. El magnate Elon Musk, designado por el presidente electo Donald Trump para dirigir la transformación de la estructura del Estado, anunció la búsqueda de superdotados que quieran trabajar con él. Por medio de su cuenta en X, informó que busca reclutar revolucionarios de alto coeficiente intelectual dispuestos a trabajar más de 80 horas semanales en el Departamento de Eficiencia Gubernamental que él dirigirá para asesorar al presidente electo en el recorte del gasto público. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la economía de ese país no da señales para poder bajar los tipos de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que las decisiones del regulador no se hacen pensando en el bienestar de ningún partido político y afirmó que los datos económicos no señalan que haya que bajar los tipos de interés demasiado rápido. The economy is not sending any signals that we need to be in a hurry to lower rates. The strength we're currently seeing in the economy gives us the ability to approach our decisions carefully. Así, aunque tras las dos bajadas de tipos que se han llevado a cabo hasta ahora este año, la política monetaria está encaminada hacia un escenario más normal y el camino para llegar a él no está predeterminado. En cuanto a la inflación, Powell afirmó que se ha disminuido sustancialmente desde su punto máximo y que la Fed cree que está en una trayectoria sostenible hacia la meta del 2%. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará a Perú para participar de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en donde tendrá un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping. Entre tanto, en el marco del inicio de la cumbre, manifestantes expresaron su inconformidad con el gobierno, lo que provocó enfrentamientos con la policía antidisturbios. Modernice o cambie su ascensor con Mitsubishi Electric. Obtenga beneficios en seguridad, confort y eficiencia. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de casi todas las grandes economías de América Latina. Con la inauguración del megaproyecto portuario en Perú para agilizar el comercio con Asia, China domina las inversiones de la región, con excepción de México y Colombia.
Nosotros queremos llegar a la final, nosotros tenemos equipo para llegar a la final. Honduras y Nicaragua están bajo alerta por la depresión tropical Sara. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió a los habitantes que habrá inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pueden poner en riesgo la vida de las personas en las zonas de costa de la frontera entre ambos países. El gobierno de Nicaragua expulsó al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de ese país. Esto luego de que Monseñor expresara su descontento con las autoridades locales y calificara de sacrilegio el acto de colocar música a alto volumen frente a la Catedral San Juan Bautista durante una Eucaristía el 10 de noviembre. ¿Y nosotros? El ejército de Israel bombardeó 2 barrios en Damasco, Siria, causando la muerte de al menos 15 personas, mientras que otras 16 resultaron heridas. En medio del humo y los escombros que dejó un bombardeo por parte del ejército israelí a 2 barrios en Damasco, residentes y paramédicos buscan sobrevivientes, donde según reporte de las autoridades, al menos 15 personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas. Uno de los edificios bombardeados se encuentra en el suburbio de Masé, una localidad donde las autoridades sirias suelen acoger a líderes de milicias palestinas. En Gaza, donde los ataques no cesan, al menos 30 personas fallecieron en medio de bombardeos del ejército de Israel. Tengo que responder que sí sabía, es la verdad, sí sabía. La Unión Europea anunció que aplicará una multa por 798 millones de euros a Meta. La comunidad política acusa a la empresa propietaria de Facebook e Instagram por prácticas anticompetencia en el mercado de publicidad en línea. Hay tensión en Brasil luego del atentado perpetrado por un hombre que se identificó como seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, quien se inmoló con explosivos frente a la sede del Palacio de Justicia en Brasilia. Tras la explosión de un carro alrededor de la Corte Suprema de Brasil, donde perdió la vida el hombre que llevó a cabo el ataque, la policía dio inicio a una investigación en la que determinaron que fue un acto terrorista e intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. El atacante fue identificado por las autoridades como Francisco Wenderley Luiz, de 59 años y es candidato a concejal por el partido del expresidente Jair Bolsonaro, quien había llegado a Brasilia meses antes de su acción y había alquilado una casa donde fueron hallados más explosivos de fabricación artesanal. Ante el suceso, el gobierno militarizó las calles de Río de Janeiro para garantizar la seguridad durante la cumbre del G20 que se realizará la próxima semana. No G20 nós já trabalhamos com o nível de segurança mais elevado possível, pelo nível das autoridades estrangeiras que aqui estarão. Então nós temos essa preocupação, inclusive essa semana foi decretada a garantia da lei e da ordem para que nós tenhamos também o apoio e a participación de las Fuerzas Armadas. La cumbre del G20 contará con la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que retirará la pensión a la expresidenta Cristina Fernández. Esto luego de que la justicia argentina ratificara la condena de 6 años de prisión a la exmandataria por un presunto caso de corrupción. Ante esta decisión, Fernández tachó al mandatario de pequeño dictador sueco. La justicia de Bolivia desconoció a Evo Morales como presidente del partido político Movimiento al Socialismo. Con ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional respaldó la elección de Grover García como presidente de esa organización política, lo que confirma la postura de la Corte Suprema, que también había rechazado una nueva candidatura del expresidente para las próximas elecciones presidenciales.
El Bitcoin volvió a batir récords y alcanzó los $94,000. El rally de la principal criptomoneda se acelera tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos, impulsado por expectativas de cambios regulatorios que favorecerían el ecosistema cripto. Los analistas internacionales aseguran que el Bitcoin podría alcanzar los $100,000 en los próximos días. El Congreso de España aprobó la ley que elimina las visas de oro para extranjeros inversores de vivienda. El documento garantizaba el beneficio fiscal a los extranjeros residentes fuera de la Unión Europea para obtener el permiso de residencia mediante una inversión de al menos 500.000 euros en casas u otros bienes inmuebles. Esto contribuyó al incremento de los precios de las viviendas y al fenómeno conocido como gentrificación, lo que dificulta el acceso a la vivienda de los residentes locales. Una expedición internacional de científicos descubrió el coral más grande del mundo. El Gran Coral está formado por millones de pólipos y tiene una dimensión de 34 metros de ancho y 32 metros de largo. Los científicos afirman que este es un descubrimiento significativo, pero también hay razones para alarmarse, ya que este coral no está a salvo del calentamiento global y otras amenazas humanas. El gobierno iraní castigará con tratamiento psicológico a las mujeres que no usen el velo. Con esta medida, el gobierno busca reforzar el uso obligatorio del hijab entre las mujeres que han dejado de usarlo en protesta por el asesinato en 2022 de Masha Amini. Ahora, quienes se nieguen a portar el velo islámico serían enviadas entonces a clínicas de rehabilitación para recibir tratamiento psicológico. China presentaron un carro que cuenta con un mecanismo automático de separación y combinación con una aeronave. La sección de tecnología es presentada por TQ, totalmente confiable. Sal de frutas Lua Plus trae pepitas de simejicona que no se disuelven en el vaso sino en tu estómago, aliviando más malestares. Alivio de Lua, alivio de una. En China presentaron el Land Aircraft Carrier, un automóvil volador. El vehículo completó su primer vuelo público en la Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China, también conocida como Airshow China. El automóvil realizó una aceleración lineal a baja altitud, un ascenso en espiral, un descenso a velocidad uniforme y un aterrizaje preciso con todo el proceso en piloto automático. El portaaviones terrestre está equipado con el primer mecanismo automático de separación y combinación montado en el vehículo del mundo, que puede almacenar completamente la aeronave en el maletero de la nave nodriza terrestre. La construcción de una fábrica pionera para producir estos coches voladores ya comenzó. Según la compañía creadora del carro, la producción en esta serie está prevista para finales del 2025 y su precio por vehículo ronda los $280,000. Vamos a hacer una pausa en CMI La Noticia. Al volver hablaremos de estos y otros hechos. Colombia volverá a exportar energía al Ecuador. El DANE reporta nueva caída en la producción industrial con efectos negativos en el empleo. Alerta por bajas exportaciones en el año. Con mucho menos esfuerzo, los 700,000 pesos son tuyos, porque ahora los recibes por abrir tu cuenta digital en línea y comprar con tu tarjeta débito 5 veces al mes. BBVA. Jabón Rey se ha usado en esa casa, en ese lavadero, en ese río,
En sus vidas, los colombianos han usado Jabón Rey desde hace 60 años. Han confiado en él y nunca los ha defraudado. Todos saben que aunque ya no se lea su nombre o pierda su forma, jamás perderá su calidad. Larga vida al Rey. En Jumbo y Metro, hasta el 20 de noviembre. Hasta 55% de descuento pagando con tarjetas Cencosud en referencias seleccionadas de nevecones, neveras y lavadoras LG, Samsung, Mave, ASEP, Whirlpool y Midea. Atención amantes de las mascotas. Chunky premia tu fidelidad. Realiza compras superiores a 50,000 pesos. Y únete a nosotros en el emocionante Pet Fest, que se llevará a cabo el 30 de noviembre en el Parque El Ingenio en Cali. Disfruta de actividades increíbles, sorpresas y mucho más. No te lo pierdas. Ven y celebra con nosotros el amor por nuestros amigos peludos. ¡Te esperamos! Nueva crema para peinar Ego. Es de hombres. Consigue un look natural y flexible, con fortalecimiento capilar. Nueva crema para peinar Ego. Encuéntrala desde 1,200 pesos. Nuevo Sello Rojo Go. Una mezcla de café, leche y fibra que te da la energía para que no te detengas. Disfruta sus 2 sabores, café tradicional y café con vainilla. Sello Rojo Go. ¿Detenerse? Nah. Black Days en tu éxito. Televisor de 55 pulgadas Samsung a 1.489.900 pesos con tarjeta éxito o 1.709.900 pesos con otro medio de pago. Un viaje a Europa es un viaje a Europa. Y el tuyo empieza aquí. Porque a este viaje le pides privacidad, detalles y un espacio exclusivo para ti. Nuevos lugares, todos llenos de experiencias. Tu viaje a Europa empieza en la clase Business de Iberia. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció la reapertura de las exportaciones de energía a Ecuador. Ciesa presenta la cifra económica. ¿Buscas un aliado tecnológico para tu empresa? La solución es Ciesa. Somos líderes en software ERP con el que puedes integrar y gestionar tu empresa. Ciesa, juntos más simple. Superada la estrechez en el sector eléctrico por la recuperación en el nivel de los embalses, el gobierno reactivará las exportaciones de energía hacia el Ecuador. En tanto las condiciones energéticas del país lo permitan, podremos entregar energía al vecino país, tal como lo hicimos en diferentes momentos este año. Y lo que estamos habilitando ahí es un nuevo mecanismo para que si tenemos algún recurso de autogeneración en el país, también se pueda poner a disposición. Los embalses ya superan el 62% y se acercan a la meta entre el 68 y el 70% que se requiere para el mes de diciembre. Hoy estamos a 62%, la meta es antes de terminar el año mínimo llegar a un 70% para tener los embalses disponibles listos para lo que puede ser la sequía del próximo año. El gobierno garantiza el abastecimiento de energía al cierre de este año y 2025. El DANE reportó una nueva caída en la producción industrial con efectos negativos en la generación de empleo. Según el Departamento Nacional de Estadísticas, a través de la encuesta mensual manufacturera, la producción de la industria cayó menos 4,2% en el mes de septiembre y el personal ocupado también se redujo en menos 0,5%. La verdad es que la situación industrial es muy compleja. Mes tras mes venimos levantando estas alertas y creemos y sentimos que Colombia puede hacer mucho más de lo que está haciendo hoy en día para activar su industria. De lo contrario, vamos a perder una capacidad instalada que tenemos, que se ha construido a lo largo de mucho tiempo. El DANE también reportó que las ventas del comercio aumentaron en septiembre 1,5%, pero el personal ocupado se redujo en 1,5%. 27 al 29 de noviembre se llevará a cabo la 21ª edición del Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena de Indias, con la participación de importantes invitados nacionales e internacionales. Organiza Cámara Colombiana de la Infraestructura. Fenalco reportó un aumento en el optimismo de los comerciantes de cara a la temporada navideña. Según el reporte periódico que difunde Fenalco, a propósito del desempeño de las ventas del comercio, el gremio dice que mejoran las señales de cara
a las ventas en la temporada navideña. Se reporta una leve mejoría respecto a las ventas de septiembre anterior. Sin embargo, comparando octubre del 2023 con este, todavía no se muestra un repunte sustancial. Los empresarios del comercio se muestran más optimistas que hace un año. Las expectativas de mejoría o de optimismo crecen ligeramente respecto al año anterior. El 31% de los empresarios manifestaron tener más optimismo frente a las ventas de los meses de noviembre y diciembre. Con solo levantar una patica ya sabes lo que quiere. Nutrecat, uniendo amigos. Los exportadores de Colombia alertaron por la situación que atraviesa el sector. Una caída del 1% en las exportaciones en lo corrido del año no auguran un buen final para el sector en 2024. Según Analdex, el pronóstico se hace por el comportamiento del comercio exterior en el sector minero energético. Vamos a estar con unas cifras muy parecidas al año pasado, cuando exportamos 49.500 millones de dólares, que es una cifra mediocre frente a las posibilidades de exportación que tiene Colombia. Colombia debería estar exportando el doble, debería estar exportando algo más de 100.000 millones de dólares, estamos exportando 49.500. Creo que el reto allí se hace evidente. Tras reunirse con empresarios barranquilleros, el presidente de Analdex mencionó un estado de incertidumbre por la reforma laboral y tributaria que cursan en el Congreso. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartman, anunció compra de tierras para reparación de víctimas del conflicto. De la reforma agraria se destinan 1.4 billones de pesos para la entrega de tierras y proyectos productivos. Se avanza la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional. Ya se tiene la compra de 32.000 hectáreas y la meta es superar las 60.000 nuevas hectáreas al cierre del año. Eso implica, pues evidentemente, alrededor de una operación de 60 a 70.000 hectáreas para la reforma agraria. En el departamento de Antioquia en particular, acabamos de entregar casi 4.000 hectáreas solo del Fondo de Reparación. Las tierras van en favor de las víctimas del conflicto armado. Por un lado, estamos comprando tierra para campesinos sin tierra, pero la plata que nosotros tenemos y con la que pagamos esos predios se va para la reparación de víctimas del conflicto. Se agilizan los convenios con la Sociedad de Activos Especiales. El Ministerio de Agricultura anunció la destinación de 45.000 millones de pesos para subsidiar créditos para el sector agropecuario. El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de recursos que destina a través de Finagro para impulsar proyectos productivos en el campo colombiano. De esta manera se habilitan 45.000 millones de pesos para incentivar proyectos de inversión, además de beneficios para reducir el saldo de las deudas del sector agropecuario. Precisamente en este punto se da un incentivo donde se reconoce hasta el 40% del valor del proyecto, un 30% a un pequeño productor y hasta un 25% a un mediano productor. Por ejemplo, a un campesino que solicitó un crédito de 10 millones de pesos para el desarrollo de inversiones, el gobierno, a través de la entidad, le reconoce hasta 4 millones de pesos, por lo que solo tendría que pagar 6 millones de pesos de su crédito. De esta manera se agilizan las inversiones y se continúa con el impulso al sector agricultor. En Claro, haz real la magia de la Navidad estrenando Samsung Galaxy S24 Ultra 5G de 256 GB y recibe gratis Galaxy Watch FE. Llévalo a un superprecio y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,74% a 1.347 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,92% a 1.725 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 6,13% a 35.520 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,07% a 35.460 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI, la noticia. Trabajamos para garantizar la seguridad energética. Ecopetrol presenta lo que indican los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.475 pesos con 57 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.716 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.79. El azúcar se transó en 21,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.62. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.46. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.725 pesos. Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto disputarán el cuadrangular A, mientras que América, Deportes Tolima, Junior y Once Caldas jugarán en el B. Ya les contamos. El Premio Corfi Sostenible de la Fundación Corfi Colombiana reconoció a los micros y pequeños proveedores que lideran y desarrollan iniciativas innovadoras en el marco de la sostenibilidad. La Fundación Corfi Colombiana apoya iniciativas en emprendimiento, educación y el medio ambiente. Estos premios nos ayudan a ahondar más en esas prácticas e iniciativas que pueden hacer nuestros proveedores en pro de estas temáticas. Uno de los galardones fue el Premio Mujer Emprendedora, para rendir homenaje a todas las mujeres que con su determinación y visión contribuyen a sus comunidades. Optinia significa optimización y armonía. Se basa en la parte de organización de eventos. Trabajamos con personas que ya superaron su farmacodependencia, también estuvieron en la cárcel. Voy a inyectar todo el presupuesto que me den, tanto de conocimiento como económico, porque sé que allá afuera hay personas que realmente necesitan una segunda oportunidad. Aniversario de Droguerías Pharmacenter. Una fiesta donde los premios y las ofertas no paran. Podrás ganar un carro híbrido y uno de los 70 bonos de $1 millón cada uno. Realiza compras mínimas de 25.000 pesos. Sube la foto de tus facturas en tu cash y listo. Visítanos, somos más de 1.100 droguerías Pharmacenter en Colombia. Aplican términos y condiciones, autoriza por juegos. Mira lo que te traje. Kinder Joy. ¿Me ayudas? Adivina, ese es uno de los felinos más grandes. ¡El león! ¡Sí, el león! Kinder Joy, un huevito con 2 mitades. En un lado una crema con leche, cacao y avellanas, con 2 bolitas de wafer para cucharear. Y en el otro una divertida sorpresa. Este Halloween sorpréndelos con Kinder Joy. Los expertos de Oral-B desarrollamos los cepillos eléctricos de cabeza redonda y pasta de dientes Detox, que remueven placa bacteriana debajo de la línea de las encías. Pruébalo por 21 días. Si no te gusta, garantizamos la devolución de tu dinero. Llegaron los White Days de Dentix, días para sonreír con confianza. Este mes inicia tu tratamiento de ortodoncia. Aprovecha 50% de descuento en brackets. Agenda tu cita en el numeral 552. Las mejores ofertas están en Easy. Ahorra hasta 35% en electrodomésticos. Podrás tener una Mazda CX-30 con tus compras. Es fácil, es Easy. Las papas McCain juntan al abuelo de Juli con la amiga de Juli y con él, que no conoce a Juli, pero le encantan las papitas. Tú eres Juli, ¿no? McCain tiene las mejores papas fritas para juntar a todos. McCain, juntos es mejor. La sección de deportes es presentada por Nissan. Nissan X-Trail e-Power. Tecnología que trae el futuro al presente. Así se siente la aceleración lineal del nuevo poder eléctrico. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Poder para cada hoy.
Hola, muy buenas noches. Millonarios recibirá Deportivo Pasto y Nacional a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular A, mientras que Once Caldas recibirá a Tolima y Junior enfrentará a América en el Metropolitano por el cuadrangular B. En Barranquilla, Junior, que tenía que refrendar con un triunfo su clasificación, no dejó dudas en el Metropolitano ante el Deportivo Cali. Con goles de Didier Moreno al minuto 5, Brian Castrillón al 73 y Andrés El Tití Rodríguez de penal al 90+6, el equipo barranquillero se impuso 3-0 y conservó su lugar en el grupo de los 8 que disputarán el título. El otro que hizo la tarea y se quedó con el octavo y último cupo fue el Deportivo Pasto, que en su casa derrotó a Patriotas. Los goles del equipo pastuso fueron obra de Israel Alba al minuto 21 y doblete de Daniel Mosquera, el goleador del campeonato, al 30 y al 68 para imponerse 3-2 a un Patriotas que anotó a través de Fabián Londoño y Andrés Alarcón. Uno que ganó pero no le alcanzó fue el Independiente Medellín, que se impuso por la mínima a Envigado con gol de Torijano al 45+2, pero no contó con el traspiés ni de Junior ni de Pasto y finalizó noveno y eliminado. Atlético Bucaramanga, el vigente campeón, no podrá defender su título. Los dirigidos por Rafael Dudamel golearon en Valledupar a Alianza con tantos de Michael Rangel al minuto 18, Aldair Zárate al 26, Fran Castañeda al 34 y Carlos Henao al 58 para el 0-4, pero con 28 unidades solo les alcanzó para ser décimos y quedar sin posibilidades de disputar los cuadrangulares. Finalmente, Fortaleza, que necesitaba ganar como local ante Águilas, ni siquiera hizo la tarea y cayó en su casa ante el equipo de Sincelejo. El único gol del encuentro fue obra de Johan Caballero al minuto 25 para el 0-1 final, que deja a Fortaleza undécimo con 27 puntos. Momentos, ¿ah? Jaguares de Montería y Patriotas de Tunja perdieron su casilla en Primera División y el próximo año jugarán el torneo de ascenso. Santa Fe revalidó su gran semestre terminando como líder de la liga con 37 puntos gracias a su triunfo en el Campín, enfrentando a Jaguares, al que venció 3-0. Para el conjunto cardenal marcaron a Omar Albornoz, Juan Pablo Zuluaga al 60 y cerró la goleada John Meléndez al 83. La derrota sentenció el destino de Jaguares, que luego de 10 años se va al descenso. Otro que se va a Segunda División, Patriotas, no pudo en su visita a Pasto y se convierte luego de la derrota 3-2 en el segundo equipo que se va a la B. Patriotas hace un año exactamente volvía a Primera División. El que sí logra mantener la categoría, Envigado Fútbol Club. El equipo naranja cayó 1-0 ante Medellín, pero gracias a las derrotas de sus rivales Jaguares y Patriotas se mantiene en la categoría. Por su parte, el otro equipo que se convierte en cabeza de serie es América de Cali. Gracias a su triunfo 3-0 ante el Once Caldas, Adrián Ramos en 2 oportunidades y sobre el 93 Dubán Vergara, cerrando la goleada en el Pascual Guerrero. De septiembre de 1993. Volvamos al hoy. La selección de Paraguay derrotó a Argentina, Ecuador goleó a Bolivia y Venezuela empató como local con Brasil en el inicio de la fecha 11 por la eliminatoria. 40.000 aficionados en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción a los 11 minutos. Asistencia de Enzo Fernández para que el goleador del Inter de Milán, Lautaro Martínez, pusiera a ganar a Argentina. Paraguay llegó al empate al 19. El gol de la fecha de Antonio Sanabria, chilena espectacular del atacante del Torino de Italia para el 1-1. Entregando Velázquez arriba, ¡qué golazo! Al primer minuto del segundo tiempo, Paraguay sacó a relucir una de sus grandes virtudes, la pelota quieta, centro al área, y el defensa del Getafe de España, Omar Alderete, marcó el 2-1 que deja a los guaraníes con 16 puntos en la sexta posición en zona de clasificación directa.
En Maturín, Brasil empezó venciendo a Venezuela con este golazo de tiro libre cobrado por el delantero del Barcelona, Rafinha. Empezando el segundo tiempo, Venezuela empató en una jugada colectiva para la definición del volante Telasco Segovia, de 21 años. ¡Gol! 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 Al 59, falta del arquero Romo sobre Vinicius Junior, penal para Brasil. Vinicius fue el encargado de cobrar, pero Romo atajó el débil cobro de la estrella del Real Madrid, que tampoco pudo definir en el rebote. Fue empate en Maturín, que deja a Brasil tercero con 17 puntos y a Venezuela séptimo en zona de repechaje con 12 unidades. Romo salvando los muebles de Venezuela. La virtud. En Guayaquil, el experimentado delantero Ener Valencia marcó el 1-0 de Ecuador sobre Bolivia. El extremo del Flamengo de Brasil, Gonzalo Plata, amplió el marcador para los locales. El mismo Plata puso el 3-0 al 49 y Alan Minda, de 21 años, sentenció la goleada de Ecuador 4-0, que con 16 puntos se ubica quinto. Bolivia es octavo. Un, dos, tres. Llegó Color Loto, 6 colores, 6 numeritos y ¡za! Te haces millonario. Conoce la nueva forma de ganar miles de millones. Cómprala en baloto.com, descarga nuestra app o en todos los puntos su red o supergiros. Muy buenas noches, son las 10 en punto del jueves 14 de noviembre de 2024. Color Loto es el juego donde los colores y los números te pueden dar miles de millones. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican este sorteo. Nuestras balotas fueron certificadas por Icontec. Por solo 5,000 pesos podrás ganar el acumulado de 1.760 millones de pesos. Cómpralo en baloto.com o en los puntos su red y supergiros del país. Iniciamos nuestro sorteo de Color Loto y recuerda, puedes ganar sin importar el orden de las balotas. Y nuestra primera balota es 3 blanco. Segunda balota, 2 rojo. Tercera balota, 5 verde. Cuarta balota, 7 rojo. Quinta balota, 2 blanco. Y nuestra sexta balota, 5 azul. Señor delegado, ¿son correctos todos los datos del sorteo? Son correctos. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Con Color Loto elige 6 balotas de colores y 6 números del 1 al 7. Conoce más en www.baloto.com. No te pierdas nuestros sorteos todos los lunes y jueves por el canal 1. Color Loto, 6 colores con miles de millones. Seguimos con los deportes porque la Selección Colombia aterrizó esta noche en Montevideo, donde mañana enfrentará a Uruguay, equipo del que el técnico Néstor Lorenzo reconoció su fortaleza en todas las líneas. Antes del viaje a Montevideo, Néstor Lorenzo analizó el partido de mañana y las fortalezas de Uruguay. Uruguay es un equipo de cuidado en todas sus facetas, ¿no? Es un equipo que defiende bien y ataca bien, que juega bien los duelos, que no te puedes distraer en ningún momento. Sobre la posibilidad de liberar de la concentración a Juan Fernando Quintero, quien 4 días después del partido contra Ecuador tiene la final de la Sudamericana con Racing, esto dijo Lorenzo. Si en algún momento hubiera alguna posibilidad, se hacen favores a veces, pero no en este caso. Estamos necesitados de Juanfer. Al igual que los uruguayos, Lorenzo no ve como un partido de revancha el de mañana ante la selección charrúa. Yo no creo en las revanchas, como cuando jugamos con Argentina dije, yo no lo siento una revancha de la final de la Copa América. Creo que cada partido es único y hay que jugarlo de la mejor manera. Colombia a esta hora descansa en Montevideo, donde mañana enfrentará a Uruguay a partir de las 7 de la noche en el Estadio Centenario. ¿Quién escucha este sonido y se pone feliz? Nutrecan, uniendo amigos. Mayra Ramírez, atacante de Chelsea de la Selección Colombia, fue nominada a los Globe Soccer Awards en la categoría Mejor Jugadora del Mundo.
La atacante colombiana Mayra Ramírez no para de recibir elogios y admiración por su gran temporada en lo que lleva en el Chelsea. Ahora la delantera ha sido nominada por los Glove Soccer Awards a la mejor jugadora del mundo junto a otras 20 rivales. La entidad mencionada que entrega el premio lo hace junto al Consejo de Deportes de Dubái, además de la Asociación de Clubes Europeos y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores, y es entregado anualmente precisamente en Dubái. Ramírez, de 25 años de edad, está acompañada de otras jugadoras como Aitana Bonmati, Alexia Putella, Salma Parayuelo, Grace Guelloro, Yada Hegerberg, entre otras. La premiación será el 27 de noviembre. Recordemos cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. Para mí el grupo A es el más duro. Millonarios va a recibir a Deportivo Pasto en el Campín. Independiente Santa Fe visita Atlético Nacional. Y en el B, la primera fecha, Once Caldas frente a Deportes Tolima. Y en el Metropolitano, Junior de Barranquilla enfrentando a uno de los favoritos al título, que será el América de Cali. Bueno, de esta manera decimos muchas gracias, han sido 6 años maravillosos y un verdadero privilegio acompañarlos durante estos tiempos en la dirección y la presentación de los deportes en CMI La Noticia. Solo me resta decirles muchas gracias. Hasta siempre y no olviden, descansen por favor, porque ya llega el momento de Daniela Pinto. En las noticias del entretenimiento los espero desde Corferias en Bogotá, con la apertura de la Navidad en el Santa Fe, al norte de la capital colombiana, que se inaugura gracias al Cascanueces y que también se convierte en un cuento navideño. Ya nos vemos. Este año tu agüero para viajar se cumple con tus tarjetas Bancolombia. Participa por uno de los 100 viajes dobles a Brasil, México o un crucero por el Caribe. Si eres cliente Bancolombia, entre más pagues con tus tarjetas débito o crédito, más oportunidades tienes de ganar. Una de tus compras podría ser la ganadora. Ella siempre quiso conocer México, así que este año corro para cumplirle el sueño. Variación de precios de alimentos en las centrales mayoristas del país durante la semana anterior. Zanahoria. En la semana del 2 al 8 de noviembre, el precio promedio subió en 29 de los 32 mercados mayoristas donde se vendió este producto. El motivo: reducción de cosechas en Nariño y Cundinamarca. En Pasto, pasó de 867 a 1.108 pesos. Subió 241 pesos, 27%. En Santa Marta, pasó de 1.933 a 2.167 pesos. Subió 234 pesos, 12%. Mango Tommy bajó en 20 de los 24 mercados mayoristas donde se vendió este producto. El motivo: salida de cosechas en Cundinamarca y Tolima. En Medellín, pasó de 3.654 a 3.275 pesos. Bajó 379 pesos, 10%. En Yopal, pasó de 6.200 a 5.160 pesos. Bajó 1.040 pesos, 16%. Nuevos tratamientos Dove All-in-One con tecnología Bioprotein Care. Con proteína compatible con tu cabello. Cabello reparado, protegido contra el daño. Siente 10 beneficios desde el primer uso con los nuevos tratamientos Dove All-in-One. Con el nuevo 3D, pagas menos y llevas más. Económico y rendidor. En tiendas Ara lo puedes comprar. Es el nuevo 3D que te va a cantar. Con bicarbonato y aroma primaveral. Te fascinará. Nuevo nuevo 3D económico y rendidor a un precio que te sorprenderá. Solo en Ara. La congestión nasal nunca me ha dejado fuera del juego. Gracias a Big Vaporub, que alivia el malestar en 2 minutos. Cuando respiras mejor, juegas mejor.
¿Quieres sentir tu cabello reparado? Ahora tus sachets de Dove renovados. Con 20% más contenido. Encuéntralo en tu tienda más cercana a solo 1,000 pesos. En Colombia lo mejor lleva un acento especial. La reunión familiar es la reunión. Ese viaje que llevas planeando tanto tiempo es el viaje. Y el postre que disfrutamos desde la primera cucharada es el postre, porque tiene la textura, la cremosidad y el sabor único de la lechera. En Colombia no es leche condensada. Es la lechera. Con Dove Tono Uniforme, siente el cambio y ama la diferencia en 21 días. ¡Ay, mira! Muy bien. Estoy feliz. Sí. Con aceite de caléndula y un cuarto de crema humectante, te ayuda a recuperar el tono natural de tus axilas. Conoce además la nueva variedad de Dove Tono Uniforme con notas frescas y florales a orquídea. Es hora de reír y estar informado. En La Luciérnaga, bienvenidos. A la 1, a las 4, a las 8. Las noticias. En la sabana de Bogotá ha llovido muy fuertemente. La situación invernal en el centro del país. Con el humor. ¿Cómo te parece que estoy haciendo un curso de atención al cliente? Y es fácil. Dame un minuto, ya te atiendo. No sé, ¿usted qué piensa, tía Francia Elena? Bueno, primero que todo, muy feo su peluquín. La música y la actualidad. Ahora el que come pescado es un traqueto o un brujo. No te lo pierdas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Con el nuevo 3D pagas menos y llevas más. Económico y rendidor. En tiendas Ara lo puedes comprar. Es el nuevo 3D que te va a cantar. Con bicarbonato y aroma primaveral. Te fascinará. Prueba el nuevo 3D económico y rendidor a un precio que te sorprenderá solo en Ara. ¿Quieres sentir tu cabello reparado? Ahora tus sachets de Dove renovados. Con 20% más contenido. Encuéntralo en tu tienda más cercana a solo 1,000 pesos. Prueba el nuevo desodorante antitranspirante Dove Tono Uniforme con notas frescas y florales a orquídea. Frescura, cuidado y protección hasta por 48 horas. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Contiene subtítulos de apoyo closed caption. Feliz noche para todos. Los saludo en nuestra última emisión del entretenimiento en Noticiero CMI. Esta noche desde Corferias, en donde hablamos de los ganadores colombianos de la edición número 25 de los Latin Grammy, que en estos momentos se llevan a cabo diversas celebraciones en Miami, Estados Unidos. Quien inició con la buena racha para Colombia en los Grammy Latino 2024 fue Silvestre Dangond con el premio a Mejor Álbum Cumbia Vallenato por su disco Tamalo. La versión electrónica de la sesión 53 de Shakira y Bizarrap se llevó el gramófono como mejor interpretación de música electrónica latina. El galardón a Mejor Álbum de Rock fue para El Dorado en Vivo de Aterciopelados. El mejor diseño de empaque fue para el disco Karma de Diana Burco. Como mejor interpretación reggaetón fue elegida Perro Negro de Bad Bunny, en la que comparte con Fate, siendo este el primer Grammy latino que recibe el paisa en su carrera. Tropicalia de Fonseca se llevó el Grammy a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. El homenaje a la persona del año de los Grammy 2024 fue para Carlos Vives, quien interpretó sus grandes éxitos. No te quedes por fuera. El 30 de noviembre acompáñanos en el Pet Fest de Shanky en el Parque El Ingenio de Cali. Realiza compras superiores a 50,000 pesos y recibe una boleta. Te esperamos. Y la moda internacional celebró 45 años de carrera del diseñador libanés Elisab, con un gran desfile en el que reunió a las más grandes estrellas del entretenimiento. Cerca de 900 personalidades se dieron cita en Riad, capital de Arabia Saudita, para el desfile 1001 temporadas de Elisab, con el que el diseñador libanés festejó sus 45 años en la industria de la moda. Una pasarela que contó con 300 diseños inspirados en los clásicos cuentos árabes de las 1001 noches, prendas amplias con mucho brillo y transparencias. En cada uno de los diseños, Saab quiso recrear momentos importantes de su carrera, caracterizada por darle otra visión más terrenal al lujo. Una de las invitadas especiales a la gala fue la actriz estadounidense Halle Berry, quien desfiló el mismo vestido con el que en el año 2012 recibió el Oscar a Mejor Actriz, diseñado claramente por el modisto. La cuota musical de la noche estuvo a cargo de dos grandes amigas de Ellie, Jennifer López y Celine Dion.
Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. Así luce la colección Resort 2025 de Carolina Herrera. La venezolana eligió como destino a México para presentar esta propuesta 2025. El Museo Anahuacalli fue el escenario sobre el cual esta narrativa cobró vida, pues a través de las telas y colores vibrantes pudimos leer una carta de amor a través de Wes Gordon, donde la moda cobra un sentido profundo, se vuelve un canal para unir distintas realidades que nos maravillan a través de la exquisita estética que tanto caracteriza a la marca. En pasarela, como siempre, reinó la sofisticación, el contraste del gris del ambiente, los acentos rojos y rosas del espacio, la iluminación de la noche que caía con el tiempo ha sido la atmósfera ideal sobre la que pudimos ver vestidos y trajes de proporciones casi arquitectónicos que acompañan uno a uno los momentos más esperados del año, la visita de Carolina Herrera a Ciudad de México. Amo el amor de los maridos. Con solo levantar una patica ya sabes lo que quiere. Nutrecat, uniendo amigos. Y la luz de la Navidad ya comienza a brillar en el mundo entero. Aquí les traemos las actividades más destacadas que se realizan en honor a esta festividad. La Navidad es la época ideal para descubrir destinos fascinantes y culturas diversas gracias a las decoraciones y actividades. En 2024 este recorrido incluye una serie de eventos que inician con uno de los espectáculos más esperados de la temporada. Se trata el que protagonizan las Radio City Rockets. Ellas se tomaron en Nueva York con un abrebocas previo a la apertura de su show navideño, que incluye números tradicionales, nuevos bailes y la aparición de Papá Noel. Este viaje festivo nos lleva ahora hasta Covent Garden, en el Reino Unido, pues el actor Luke Evans fue el encargado de encender las luces navideñas de esta ciudad europea. Este año la exhibición festiva es protagonizada por este árbol, que ha sido decorado con más de 3.000 luces y 200 esferas doradas, una decoración que se extenderá hasta principios de enero de 2025. Y en Palm Springs, Estados Unidos, han proclamado el Día de Mariah Carey, y eso se debe para celebrar su título como la Reina de la Navidad, una declaratoria con la que esta ciudad estadounidense presenta su temporada navideña gracias a la gira de la diva de 54 años titulada Christmas Time Tour. Que en el Santa Fe, al norte de Bogotá, ya se inaugura la Navidad. Este año la decoración está inspirada en el cuento del Cascanueces. La Navidad, más allá de ser una época de reflexión, es una fecha donde muchos nos renovamos y enfrentamos cambios. Situaciones que nos llevan a recordar el clásico cuento El Cascanueces, una obra que siempre tiene un espacio en el gusto de las personas, porque transmite el mensaje de que hay que luchar por los sueños que se tienen. Y es esta historia la que inspira la decoración navideña del Centro Comercial Santa Fe al norte de Bogotá, que hoy inaugura su alumbrado y actividades, una serie de escenarios y experiencias para seguir construyendo lazos familiares en el país. Tenemos aquí, en la Plaza Ecuador, la piscina de pelotas más grande de la ciudad. Son más de 150.000 pelotas que están enmarcadas en esta escenografía donde un gran cascanuez pues le da la bienvenida a nuestros visitantes. En nuestra Plaza Venezuela tenemos el portal mágico del cascanuez. Es una experiencia donde las familias pueden subir en un ascensor simulado y van a llegar hasta la casa de Santa, donde se pueden tomar foto con Santa, con nuestros personajes y van a vivir una experiencia mágica. La Navidad del Santa Fe en Bogotá se titula Un viaje mágico del Cascanueces. Además de la piscina de pelotas, el ascensor mágico que nos lleva a la casa de Papá Noel, el expreso polar y el show musical, hay un enorme árbol que custodia este espacio. El icónico árbol de la autopista norte, que es un árbol de una altura relevante, son más de 26 metros de altura, y este año quisimos traer al interior un árbol en la Plaza Venezuela, donde debajo ocurre la magia de ese portal de Navidad. Más de 500.000 luces LED complementan esta experiencia. La belleza de su montaje lo hace ser único en Colombia. No hay duda que el cuento del Cascanueces transmite valores como la esperanza, que se convierten en ese mensaje de Navidad con el que todos los colombianos nos identificamos. Una decoración con la que le damos la bienvenida a la Navidad en Colombia.
periodistas siempre estuvimos, estamos y estaremos al servicio de la sociedad, así como también las enseñanzas personales que nos deja día tras día este oficio y que por supuesto hoy nos deja nuestra casa CMI. A todos ustedes, gracias por acompañarnos noche tras noche y por estar siempre al pendiente del mejor noticiero del país. Gracias, siempre de corazón. Nuestros secretos de hoy. 1. La puja por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional está que arde. Revelo detalles. 2. Le cogió la noche al alcalde Carlos Fernando Galán para hacer algunos nombramientos. 3. Tambalea la ley de financiamiento. Los congresistas hacen caso omiso de las llamadas del gobierno. 1, 2 y 3 después de comerciales. Tu cabello no tiene límites. Nuestras cremas para peinar Sedal tampoco. Son las que definen e hidratan tu cabello con la tecnología Hydra Active por 24 horas. Tu cabello no tiene límites. Nuestras cremas para peinar tampoco. Sedal, cabello sin límites. Cuando un antojo de tarde se convierte en el antojo, es porque tiene la textura, la cremosidad y el sabor único de La Lechera. En Colombia no es leche condensada, es La Lechera. Prueba el nuevo desodorante antitranspirante Dove Tono Uniforme con notas frescas y florales a orquídea. Frescura, cuidado y protección hasta por 48 horas. Tu cabello no tiene límites. Nuestras cremas para peinar Sedal tampoco. Son las que definen e hidratan tu cabello con la tecnología Hydra Active por 24 horas. Tu cabello no tiene límites. Nuestras cremas para peinar tampoco. Sedal, cabello sin límites. Enciende tu día con 6 AM. La intensa ola invernal que vive Colombia por estos días. La información confiable, la actualidad y el análisis. En La Guajira, el Chocó y Cundinamarca y especial atención por parte del gobierno nacional. Más de 100.000 personas afectadas. Las inundaciones son realmente incontrolables. Los arroyos crecidos, no tenemos por dónde pasar. Mientras tanto, los embalses de Chingaza han tenido un leve incremento, todavía a cerrar el grifo. Sintonízanos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. En Canal 1, tú tienes el control. ¡Niños, bajen, hombre! ¡Bueno, ya que el desayuno ya está listo! ¿Quieres reír sin parar? Vota por la comedia que rompe esquemas. ¿Y esto qué contiene? Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Mi nombre es Sneider. ¿O prefieres una aventura sobre ruedas? Elige Mamá al Volante y prepárate para una divertida travesía. Vamos, todos míos. ¿O tal vez una noche de fiesta y pura celebración? Tu opción es La Pachanga. ¡Pátala! Ingresa ya a www.canal1.com.co y vota por tu película colombiana favorita. Porque aquí tú tienes el control. Canal 1. Más compañía. Con el nuevo 3D pagas menos y llevas más. Económico y rendidor. En tiendas Ara lo puedes comprar. Es el nuevo 3D que te va a encantar. Con bicarbonato y aroma primaveral. Te fascinará. Prueba el nuevo 3D económico y rendidor a un precio que te sorprenderá. Solo en Ara. Nuevos tratamientos Dove All-in-One con tecnología BioProtein Care. Con proteína compatible con tu cabello. Cabello reparado, protegido contra el daño. Siente 10 beneficios desde el primer uso con los nuevos tratamientos Dove All-in-One. Prueba el nuevo desodorante antitranspirante Dove Tono Uniforme con notas frescas y florales a orquídea. Frescura, cuidado y protección hasta por 48 horas. Nuevos tratamientos Dove All-in-One con tecnología BioProtein Care.
con proteína compatible con tu cabello. Cabello reparado, protegido contra el daño. Siente 10 beneficios desde el primer uso con los nuevos tratamientos Dove All-in-One. Aunque yo hago como si nada, pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón. Hoy solo para aprovechar que hay sol. Ay, ¿qué fue? Lo busqué muy tratadito. ¿Necesita carro? Lo esperamos en el Salón Internacional del Automóvil del 6 al 17 de noviembre para que salga disfrutando del olor a juguete nuevo. Solicite su crédito de vehículo por la app Da Vivienda en 5 minutos para que compre el juguete que quiere. App Da Vivienda. Nuestros secretos de hoy. 1. El próximo lunes 18 de noviembre, la plenaria del Senado elegirá al reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, quien termina su periodo en la Corte Constitucional. La terna enviada por el Consejo de Estado la integran los experimentados juristas Claudia Dangond Gibson, Jaime Humberto Tovar y Miguel Efraín Polo. Los 3 candidatos están en plena campaña. Andan muy activos en la sede social del Senado de la República, buscando apoyos y votos que les aseguren la elección. En medio de la campaña hay un cabeza a cabeza entre las juristas Claudia Dangond Gibson y el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Miguel Efraín Polo, quien trabajó con los presidentes de ese alto tribunal, Luis Guillermo Guerrero, conservador, y Alejandro Linares, liberal. Las cuentas están muy apretadas. Sin embargo, la balanza parece estar inclinada hacia la abogada Claudia Dangond. El lunes habrá humo blanco. Para que su negocio no se detenga, sus procesos críticos deben ser confiables, seguros y escalables. Cadena, acompañamos la transformación de las empresas imparables del país. 2. El alcalde Carlos Fernando Galán está a mes y medio de cumplir su primer año de gobierno y aún le falta por realizar 4 importantes nombramientos. Se trata nada menos que la designación de los alcaldes para las localidades de Antonio Nariño, Sumapaz, Tunjuelito y Usme. Normalmente, los alcaldes locales son nombrados durante los primeros 3 meses de cada administración. Sin embargo, esta vez el proceso ha resultado bastante dispendioso. Se han presentado algunos problemas en los trámites e incluso algunas de las ternas para escoger a los alcaldes han sido devueltas. Ojalá que los concejales no utilicen estas designaciones que están pendientes como moneda de cambio para aprobar las iniciativas de la administración, como el presupuesto para 2025. 3. El proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria que cursa en el Congreso está en cuidados intensivos. Queda 1 mes y medio de sesiones en el Congreso y el trámite formal de la iniciativa aún no comienza. Anoche se tenía programada una reunión en la Casa de Nariño con los ponentes de la iniciativa en la Comisión Tercera del Senado. Entre los invitados estaban los parlamentarios Miguel Uribe, Efraín Cepeda, Antonio Sabarain, Juan Carlos Garcés, Jairo Castellanos y Juan Pablo Gallo. ¿Saben qué pasó? Ninguno, absolutamente ninguno de ellos aceptó la invitación. Y es que ninguno de los ponentes respalda la iniciativa, no la ven con buenos ojos. Consideran que aumentar la carga tributaria en estos momentos sería frenar en seco la economía. Los parlamentarios prefieren actuar con calma. Piensan consultar las voces de expertos y adelantar algunos foros regionales antes de comenzar el debate. Mientras tanto, el reloj corre y se le agota el tiempo al gobierno para aprobar el proyecto que para algunos en el Congreso tiene las horas contadas. Hasta aquí nuestros secretos de hoy.
Bueno, llegó el momento de decir hasta aquí CMI la noticia. Terminan así 33 años de la historia del periodismo en Colombia. Gracias a ustedes que nos acompañaron noche a noche y que hicieron de CMI el noticiero más querido y recordado por los colombianos. Hicimos cada día nuestro trabajo con rigor, con pasión y compromiso para brindarles información oportuna, veraz y rigurosa. Para darles lo que prometimos, la noticia. Gracias a Yamid Amat, nuestro director y maestro, quien convirtió este noticiero en una escuela de vida, de enseñanzas y de innovación. Hoy dejamos esta frecuencia de televisión. Esperamos que sea un hasta luego y que nos reencontremos más pronto que tarde, porque CMI siempre será la noticia. La noticia. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Contiene subtítulos de apoyo closed caption. Ya sé a quién quiero.